Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Taller Internacional de los Océanos, segunda jornada. Para hoy tenemos también una agenda muy especial. Se trata de nuestra mesa de conversación Ciencia, Tecnología e Innovación en el Desarrollo Sostenible en Ciudades Portuarias. Primera parte. Quiero recordarles algunas reglas para hoy de nuestro encuadre académico. Primero, recordar mantener los micrófonos apagados a nuestros speakers cuando no vayan a participar. En segundo lugar, no tener más ventanas ni aplicativos abiertos para no interferir con las comunicaciones. Recordar que las preguntas a nuestros estudiantes de pregrado y posgrado deben exportarlas a nuestros organizadores por el chat para que ellos puedan hacerlas y las formularemos en el espacio de preguntas. Bienvenidos entonces a nuestra segunda jornada del Taller Internacional de los Océanos. Vamos a comenzar entonces con un invitado de lujo. Se trata del profesor Manuel Espino, quien es profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña, doctor en Ciencias del Mar, líneas de investigación, contaminación marina, gestión de costas, oceanografía operacional, oleaje, corrientes marinas, niveles del mar. Profesor, le damos una cordial bienvenida. Qué privilegio abrir este espacio con usted. El micrófono es suyo. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi charla, como veis, tiene por título La ciencia, la tecnología y la innovación como impulsores del desarrollo sostenible en ciudades portuarias, con aplicación a los puertos y a las ciudades portuarias españolas. Yo provengo de Barcelona, en particular del Laboratorio de Ingeniería Marítima de la Universidad Politécnica, que está, como os han comentado, en la Escuela de Caminos, de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona. Bien, el problema del desarrollo sostenible en ciudades portuarias o en puertos está muchas veces relacionado con la calidad de las aguas de esos ámbitos portuarios. Dejadme que os hable para poneros un ejemplo del puerto de Barcelona. El puerto de Barcelona, que lo tenéis en esta imagen, tiene algunos problemas de calidad de agua, como todos los puertos, porque no deja de ser una masa de agua que está aislada del mar abierto y, por lo tanto, tiene problemas de renovación. Y esto se ve acentuado, por ejemplo, en lo que podemos llamar dársenas interiores, como esta, donde todavía les es más difícil renovarse el agua. El problema de la renovación y la calidad del agua viene dado por el hecho de que la propia actividad portuaria, cargas y descargas, accidentes, vertidos accidentales, atraques de cruceros, todo esto hace que se vayan vertiendo, arrojando contaminantes al agua del mar y que estos contaminantes se vayan acumulando dentro de esa masa de agua y les sea difícil salir por la bocana. En el puerto de Barcelona tenemos una ventaja y es que hay dos bocanas, como veis, lo que llamamos la bocana norte y la bocana sur, y esto establece una circulación entre bocanas que facilita que estos tiempos de la renovación del agua sea más ágil. Pero en la mayoría de los puertos esto no es así y esto hace todavía pues aumentar ese problema de renovación. Bien, todo esto está ligado con un aspecto que es fundamental para analizar la sostenibilidad de un puerto, que es la hidrodinámica portuaria. O sea, cómo se mueve el agua dentro de los puertos. Y no cómo solo se mueve el agua, sino también cuáles son los agentes que hacen moverse el agua. ¿Vale? Bueno, me he olvidado, pero la calidad del agua es importante porque en las ciudades portuarias como Barcelona, pues realmente las zonas de la ciudad en contacto con el puerto, sería esta zona que vemos aquí, esto veis es el entramado urbano de las calles de Barcelona, esta parte del puerto, que se llama en Barcelona el Port Vell, pues es realmente casi un estanque para la ciudad, o sea, es un lago urbano. Esto está lleno de turistas, de gente paseando, haciendo actividades acuáticas. Y claro, la problemática de que tengamos agua sucia, de malos olores en toda esta zona, pues es un problema importante para las autoridades portuarias y de la propia ciudad. Hay dos formas de que la ciencia y la tecnología nos ofrecen hoy en día para analizar y para cuantificar y para conocer la hidrodinámica dentro de un puerto.
La primera es la que tenéis aquí, sería lo que llamo campañas de medida o realmente campañas de campo o de medida, ¿no? Es utilizar técnicas de medida, instrumentación de medida oceanográfica para obtener información pues, de cómo van a ser esas corrientes, de qué agentes la van a producir. Aquí tenéis algunas fotos de campañas de medida realizadas por nosotros, el Laboratorio de Ingeniería Marítima, en el propio puerto de Barcelona, pero esto tiene algunos problemas. Siempre es información a posteriori, quiero decir, yo voy a medir hoy o estoy midiendo durante una semana y tengo que ir a mi despacho, analizar las medidas y dar una respuesta a posteriori, ¿no? O sea, unas semanas después de realizar la medida, podré describir qué estaba pasando, diagnosticar qué estaba pasando, ¿no? Esto nos permite, por ejemplo, caracterizar la hidrodinámica de los puertos, la problemática que pueda tener, pero no deja de tener aplicaciones un tanto limitadas. Aquí tenéis algunos ejemplos de resultados de campañas de medida en el puerto de Barcelona realizadas en el verano de 2019. Por ejemplo, tenéis, pues es habitual realizar medidas de viento, ¿no? Aquí tenéis una rosa de viento para caracterizar cómo es el viento que afecta a una determinada zona portuaria. Medimos la presión atmosférica, la temperatura del aire. Todo esto son agentes que, por ejemplo, el viento, la presión atmosférica, influye en las variaciones de nivel del mar junto a la marea astronómica. Podemos separar marea astronómica y meteorológica, y la suma de ambas pues tiene mucho que ver junto con el viento a cómo se mueve el agua. ¿Vale? Aquí tenéis resultados de cómo se mueve el agua en este punto, que es donde estuvo instalado durante 3 meses un medidor de corrientes. Los colores azules indican que el agua sale del puerto, los colores rojos es que el agua entra del puerto, y aquí tenéis pues la típica estructura de circulación en esta zona del puerto de Barcelona, que es que el agua está saliendo por las capas inferiores y entrando por las capas superiores, y eso permite esta circulación que os decía, el agua entra por aquí y sale por aquí. Estas son las direcciones de las corrientes, que bueno, los rojos son las direcciones en esta dirección, los azules pues en dirección contraria. Y todo combinado pues puede tener en cuenta, por ejemplo, la combinación de la temperatura exterior, la temperatura atmosférica y las corrientes, nos explican muchas veces las variaciones de temperatura que tenemos en alguna zona portuaria, ¿no? Pero veis, todas las medidas me permiten diagnosticar a posteriori las cosas, ¿no? Otra herramienta de las dos que os decía está el modelado numérico. El modelado numérico son herramientas matemáticas que permiten pues, implementarlas en una zona de la costa o portuaria y determinar con los forzamientos adecuados cómo son las corrientes, las distribuciones de temperatura y salinidad de nivel del mar que se dan en ese puerto, ¿no? Esto ya nos permite información a priori. Yo puedo implementar el modelo y saber qué va a pasar. Lo que además tiene gran variedad de aplicaciones, por ejemplo, para vertidos de petróleo, planes de contingencia, lo que le hace una herramienta verdaderamente útil. Sobre todo cuando desde los inicios de los modelos numéricos se aplicaban situaciones estáticas, por ejemplo, para un viento determinado, cómo era la circulación. Hoy en día ya, digamos, estamos resolviendo los modelos en tiempo real. O sea, igual que se predice la meteorología, se predice cómo van a ser los campos de corrientes y de temperatura, de salinidad dentro de los puertos. Todo esto nos lleva al proyecto SAMOA. El proyecto SAMOA, que es una iniciativa común de Puertos del Estado, que es la agencia encargada del control de los puertos en España, junto al Laboratorio de Ingeniería Marítima de la Universidad Politécnica, que es donde yo trabajo, y a las autoridades portuarias interesadas en este proyecto. Es un proyecto que parte de las necesidades que a lo largo del tiempo han ido los puertos identificando y, sobre todo, apoyar a la gestión de las costas y de las playas de alrededor del puerto, o sea, las propias playas de la ciudad y la propia gestión portuaria. Y todo está basado en oceanografía operacional. La oceanografía operacional es la oceanografía aplicada a la predicción
de las variables del océano, en particular, en este caso, sobre todo, en este proyecto Samoa, de las variables físicas. Pero esa predicción de variables físicas nos llevará a poder predecir otro tipo por ejemplo, de productos derivados y productos de valor añadido, como los vertidos de petróleo en el mar, los planes de contingencia de los que ya he hablado, ¿no? Bueno, el proyecto Samoa se aplica a una serie de puertos españoles y sobre todo utiliza las medidas de las que he hablado en tiempo real y las simulaciones numéricas de muy alta resolución. No solo de corrientes, que es lo que estoy hablando aquí sobre todo, también de meteorología y oleaje, pero vamos a centrarnos ahora en las corrientes. La primera innovación importante del proyecto Samoa fue que el estado del arte, la ciencia y la tecnología, el proyecto Samoa empezó hace unos 7, 8 años, pues permitía o era habitual tener sistemas de predicción, lo que se llamaban a escala regional. De hecho, el propio Puertos del Estado manejaba dentro de un proyecto europeo, el proyecto CEMENS, pues la predicción en lo que se llama la zona IBI, que no es nada más que la zona atlántica europea y la zona oriental del Mediterráneo. Pero se resolvían modelos con una resolución de 2,5 kilómetros. Cuando veis esto en la zona del puerto de Barcelona, pues 2,5 kilómetros es el lado de estos cubos, de estos cuadraditos, mejor dicho, y como veis, para cada cuadradito, el modelo lo que hace es obtener un vector velocidad en el centro del cuadrado. Evidentemente, esta resolución es insuficiente para resolver los problemas que tenemos de la circulación dentro de un puerto. Y esto hace que tengamos que pasar por un proceso de anidamiento, primero de un anidamiento que llamamos costeros, de una resolución ya alta, de 350 por 350, y esto nos lleva a resoluciones ya portuarias del orden de 70 por 70 metros. O sea que estamos resolviendo prediciendo las corrientes y resto de variables oceanográficas con una predicción o con una resolución de 70 metros, lo que nos hace tener una resolución muy importante ya para un dominio portuario. ¿Cómo se obtienen esas predicciones? Bien, pues como ya hemos hablado, se utiliza el modelo CEMENS, que era el modelo regional del Atlántico y Mediterráneo Occidental, para resolver, para forzar como condición inicial y de contorno nuestros modelos costeros y portuarios, pero también necesitamos información meteorológica, la de mayor resolución que disponemos, que es de 2,5 kilómetros también, pues solo dura 3 días, y esta la obtenemos de la Agencia Española de Meteorología, y para obtener una predicción de no solo 3 días, sino de un día más, pues el último día utilizamos la predicción del Centro Europeo, que tiene una peor resolución espacial y temporal, pero es la que mejor tenemos para ese último día. También necesitamos información de los ríos, de las descargas de los ríos al mar, donde tengamos ríos que afecten a nuestros dominios portuarios, y con todo eso hacemos un primer hindcast, una primera análisis de las 24 horas del día anterior, y a partir de ahí, con ese hindcast partimos con el modelo, lo hacemos evolucionar, obteniendo predicciones a 72 horas. O sea que cada día tenemos la predicción a 3 días vista. Y eso está funcionando en muchos puertos actuales. Seguimos trabajando, de hecho ya estamos en el proyecto Samoa 2 y haciendo mejoras siempre de estas predicciones y ampliándolo a bastantes puertos. Aquí tenéis pues todos los puertos que están involucrados ahora en este proyecto Samoa 2, en amarillo y en verde, digamos, los que ya están funcionando, y en blanco los que estamos trabajando ahora en ellos. Los resultados, como veis aquí, son campos tridimensionales de corrientes, de temperatura y de salinidad. Esto es un ejemplo para un puerto, el puerto de Castellón, que está en el Mediterráneo, a unos 300 kilómetros al sur de Barcelona. Y como veis, pues obtenemos estos campos cada hora. O sea, tenemos un campo, una variabilidad horaria de nuestras predicciones. Esas predicciones lo que hacemos es validarlas. O sea, no tendría sentido obtener resultados de un modelo numérico y luego no contrastarlo contra las medidas, y lo que hacemos es tanto una validación offline, que es cuando estamos en el proceso de implementación del sistema, pues validamos con datos del pasado, y luego hacemos una validación online
cada mes hacemos una validación con los datos medidos en tiempo real y las predicciones durante el tiempo de esas medidas. Aquí tenéis uno de esos ejemplos de validación. Esto es para los puertos de las rías bajas de Galicia. Esto es la fachada atlántica, está justo encima de Portugal, esta zona de España, para que os situéis. Y lo que estamos viendo aquí es el efecto que tiene nuestros modelos sobre la mejora, por ejemplo, las predicciones de temperatura y salinidad del modelo regional que ya existía, que era el CEMENS para la zona IBI, ¿no? Aquí tenéis, pues, siempre, como veis, los CTDs, en este caso estamos viendo datos CTD y son los CTDs medidos comparados con nuestras observaciones, que son en azul, que siempre mejoran, nuestros resultados, que son en negro, que siempre mejoran las observaciones, que son en azul. Y por último, en este minuto y medio que me queda, una vez tenemos esas predicciones, lo que se hace es utilizarlas, generar productos de valor añadido. Aquí tenéis algunos ejemplos, en particular 4. El primero de ellos es un ejemplo de, bueno, una vez tenemos los campos, las predicciones de corriente, estos son el ejemplo de aplicación de vertidos de modelos de petróleo en el mar, ¿vale? Y si hay un accidente dentro del puerto de Barcelona, esto es el puerto de Barcelona, pues rápidamente, aplicando estos modelos, se sabe qué deriva van a tener estos vertidos y, por lo tanto, cómo se pueden limpiar, eliminar, etcétera. También estos sistemas sirven para diseño portuario, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo del puerto de Bilbao, donde se estaba pensando en ampliar el muelle del habla exterior. El puerto de Bilbao está en la zona norte de España y había 3 opciones de diseño que veis aquí. Bueno, pues con estos modelos se analiza para qué diseño de esos 3 posibles los tiempos de renovación o la renovación del agua, que os decía al empezar la charla, es mejor, ¿no? Entonces, claramente se ve que es en este segundo caso y el peor sería este tercero, ¿no? También hacemos estudios de impacto, ¿no? De planes de contingencia y análisis de riesgo para vertidos de petróleo. Esto sería el caso de Tarragona, donde vemos, pues, si hubiera un vertido, cuáles serían las zonas de peor impacto de ese vertido. Y, por último, analizaríamos las corrientes en otro puerto, este es el puerto de Ferrol, para ver cuál es la mejor posición para instalar en este caso, una hélice para obtener energía de esas propias corrientes que existen en esta zona del Ferrol. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias por escucharme y espero vuestras preguntas al final de este periodo de exposiciones. Muchísimas gracias a usted, profesor Manuel. Muchísimas gracias. Vamos a dar entonces continuidad a nuestro taller internacional de los océanos con nuestro segundo invitado. Se trata del profesor Andrés Fernando Osorio Arias. Él es profesor asistente en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, doctor en Ciencias y Tecnologías del Mar de la Universidad de Cantabria en España, maestría en Ciencias y Tecnologías del Mar de la Universidad de Cantabria en España, y su línea de investigación está basada en hidrodinámica costera y procesos de transporte de sedimentos, regeneración de playas e interacción entre playas y estructuras costeras. Profesor Andrés, bienvenido, el micrófono es suyo, lo escuchamos. Hola. Hola. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, profesor, lo escuchamos, adelante. Vale, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias al profesor Espino por presentarnos y el tema. Yo también pues tengo formación en España, con lo cual tengo pues mucha cercanía con el país y con todas las innovaciones y todo lo pionero que ha sido el país en estos temas portuarios y costeros. Y también, pues obviamente estoy aquí en Colombia como profesor en la Universidad Nacional hace ya 15 años y bueno, muy feliz acá de transferir parte este conocimiento, de haber ayudado a formar esta masa crítica en Colombia.
También adicionalmente soy el director del Centro de Excelencia en Ciencias del Mar, CEMARIN, que es patrocinador y coorganizador de este evento del Día Mundial de los Océanos. Y pues tengo este doble rol y para mí es un gusto hoy pues poder también dar parte de este conocimiento técnico y científico de lo que desarrollo. Voy a hacer una presentación en este contexto del desarrollo sostenible de ciudades portuarias y mostrar algunos ejemplos también, como presentaba el profesor, de lo que hemos hecho, sobre todo en Colombia, y de los retos que tenemos un poco en ese sentido. Lo primero que quiero arrancar es diciendo qué es el CEMARIN, porque como creo que eso es uno de los retos más importantes que tiene el país, lo comentábamos ayer, y la región, es decir, el trabajo colaborativo, ¿cierto? Digamos que nosotros venimos trabajando desde las ciencias del mar, a veces muy individualmente, y entonces nos juntamos, hablar de los biólogos con los sociólogos, con los ingenieros, y esto es lo que ha surgido en este centro. Tenemos 104 investigadores de todas las universidades. De la Universidad de Antioquia contamos con investigadores también, y de la Universidad Nacional, pues obviamente, y todas las que ven allí, Andes, Tadeo, Univalle y la Universidad Alemana Justus Liebig. Esto es un ejemplo de un encuentro que hicimos en Alemania. El objetivo del CEMARIN realmente es crear esta investigación transdisciplinar de alta calidad, formar investigadores doctorales para resolver problemas globales, regionales y locales, ¿cierto? Entonces, este es reto. Creo que en Urabá la Universidad de Antioquia se lo ha tomado muy a pecho y creo que hemos logrado impactar positivamente en los últimos años. Bueno, vamos a ir rápidamente. ¿Cuál es nuestro imaginario del mar? Nuestro imaginario del mar... ¿Por qué? O sea, ¿por qué investigar esto? De pronto, las personas que están aquí, todos tienen que ver con temas marinos, pero cuando le preguntamos a una persona cotidiana que vive en la mitad de las montañas, en Medellín o en Bogotá, de pronto no tiene mucho imaginario del mar, pero si ahondas un poquito, pues rápidamente dice, no, comercio, portuario, navegación, turismo, recreación, buceo. Pues todo eso, para poder desarrollar todas estas actividades, requerimos grandes retos a nivel de ingeniería, a nivel de innovación, a nivel de ciencia y tecnología. No solamente conocer el medio muy bien, sino cómo sacarle provecho sosteniblemente. Entonces, el mar es importante para nuestra supervivencia como especie, por el tema alimentario, por el tema de algunos recursos marinos, nos sirven para el tema de farmacéutica marina, nos sirven para el recreo, obviamente, defensa, todas estas cosas que decíamos, pero digamos que hay recursos que hay que aprovechar sosteniblemente. Sirve muy importante para el tema de defensa natural en las costas, ¿cierto? Digamos que si nosotros protegemos las zonas costeras, pues protegemos las ciudades del interior. Hay que proteger los manglares, los arrecifes, porque es la manera. Entonces, todas estas cosas requieren ciencia y tecnología. Y por último, pues el mar es el regulador del clima. Entonces, hablábamos ayer en la presentación del evento, que estamos enfrentándonos a la década de los océanos, y ahí hay 6 puntos que decían cuál es el océano que queremos. Y hay un punto que quiero retomar en este momento, que decía uno de los océanos que queremos es un océano predecible, es decir, que podamos entender cómo se mueve el clima y cómo predecir cuál es el impacto en las costas. Acaba el profesor Manuel de presentarnos un sistema operacional a escala fina. Ese tipo de cosas necesitamos urgentemente en Colombia. Lo que nos ocurrió en San Andrés, en Providencia, podríamos estar mucho mejor preparados si tuviéramos un sistema de alerta temprana a escalas finas en las zonas costeras, que no tenemos. Entonces, yo creo que eso es un reto en el tema de clima. ¿Y por qué todo esto es importante? Pero si los seres humanos que habitamos las costas no somos conscientes de la situación, entonces podemos tener impactos naturales y antrópicos que pueden ser devastadores. Empecemos con los antrópicos. Básicamente, si el profesor Manuel es experto en contaminación marina, pues lastimosamente, y pongo esta imagen y la voy a dejar aquí un ratico, porque esto es un panorama que perfectamente se ve en algunas de nuestras ciudades costeras, en Cartagena, en Urabá, y creo que no podemos cerrar los ojos frente a este elemento. Es porque ahí hay un reto de cambio cultural que requerimos, y ahí se necesita ciencia, tecnología, innovación, educación, y creo que las universidades trabajar en pro de eso. Porque la sociedad, pues, si no le das herramientas, pues los seres humanos somos una especie depredadora, ¿cierto? Y miren lo que puede pasar.
La de la izquierda es contaminación marina, la de la derecha es una foto de España, de la costa, digamos, la costa sur española. También esto es, no sé si es Benidorm, no me acuerdo exactamente, pero en los años 60, 70, cuando se construían sobre las dunas, y eso digamos que es un efecto absolutamente negativo para las costas. Si hacemos esto, ¿qué efecto tenemos? Tenemos un proceso de, digamos, de afectación sobre la zona costera, que es la que nos protege. Entonces, un ejemplo muy concreto es que si ponemos un puerto mal pensado, mal diseñado, sobre una zona costera que detiene el transporte litoral, entonces generamos un proceso de erosión en la zona lateral, y aquí vemos procesos de inundación. Entonces, la pregunta es, ¿los ecosistemas se deberían tener en cuenta para el contexto de un desarrollo portuario costero de una ciudad? Pues claro que sí. Entonces, digamos que hoy tenemos un reto a nivel de bioingeniería de diseñar ciudades portuarias y costeras, entendiendo los ecosistemas. Esto es un ejemplo de, digamos, de modelos que nos ayudan a entender. Esto es un ejemplo de un modelo que nosotros corremos, que es el modelo SWAN. Bueno, el modelo WaveWatch 3, que es un modelo de olas acoplado con un modelo SWAN, que son modelos de oleaje de una depresión tropical. ¿Y por qué traigo esto? Porque es que, primero, estos impactos naturales, antrópicos, y luego los naturales, también están dados por los eventos extremos. Entonces, en estos eventos extremos es el clima, que decíamos al inicio, tenemos que tener la capacidad de predecirlo, ¿cierto? Entonces, no solamente la predicción atmosférica, sino la predicción oceánica, y a la escala fina, a la escala de la inundación. Por eso, como montábamos aquí en la diapositiva anterior, a la escala del puerto, que también nos comentaba el profesor Manuel. Entonces, esto es un ejemplo de modelación. Y claro, entonces uno dice, no, pero es que a Urabá no le llega un huracán, a Urabá no le llegan eventos extremos así muy, muy críticos. Pues esto es un ejemplo, ¿cierto?, de una noticia de marzo del 2003. Nosotros hicimos un ejercicio con un historiador de recopilar información de periódicos, y efectivamente en Urabá también se han reportado de estragos de eventos que se llevan las playas, ¿cierto? De eventos extremos, no necesariamente huracanes, pero sí mares de leva, que son muy importantes en el Caribe. Entonces, ese nivel de cota de inundación a escala fina tenemos que ser capaces de predecirlo, porque si no, nos afecta la operación del puerto y nos afecta la ciudad. Esto es un ejemplo de una inundación en un puerto, digamos, lo que podría ocurrir. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos? Vemos que en las ciudades costeras, entonces queremos desarrollar iniciativas portuarias, pero eso entonces tiene que coexistir con una industria, con modelos de recreación, de turismo, con transporte, con pesquerías, con agricultura. Entonces el reto es hacer una planificación espacial marina o un manejo integral a las zonas costeras. Son dos conceptos que en los últimos años se han estado desarrollando. Actualmente ha cogido mucha fuerza la planificación espacial marina, y esa es la primera herramienta que tendríamos que tener. O sea, cómo diagnosticar, cómo proponer, cómo formular, y estar constantemente viendo cómo coexistimos esos usos y no generamos conflictos sobre ellos, ¿cierto? Entonces, en cada una de estas herramientas es una herramienta novedosa que requiere tecnología para poder levantar toda esta información, tanto de fondos marinos, de especies, de modelos, de dinámicas sociales, y poder hacer una correcta planificación. Esa es tal vez una de las primeras lecciones que dejaría sobre la mesa. Pero claro, hay un tema regulatorio. Colombia, pues tenemos el 50% del territorio mar, tenemos mucha legislación, pero no siempre toda está articulada, y a veces queda en el papel. Entonces necesitamos que pasar del papel, de la normativa, a las herramientas tecnológicas, a los desarrollos, a la formación. Entonces, ¿cómo logramos eso? Pues primero, esto es una cita muy importante que, digamos, a nivel normativo tendríamos que tener en cuenta, y es que las zonas costeras son de dominio público y todos tenemos que participar activamente en ellas. Hay acciones que podemos hacer sobre el territorio con soluciones rígidas, con soluciones blandas de protección de playa, de ecosistemas, la solución 1, la 2, la solución de gestión integrada, o cada vez más en esa solución de gestión integrada combinar un poco todos los elementos. Y esto es una de las aproximaciones que actualmente trabajamos. Tenemos una publicación científica que está aquí,
Y les muestro esta animación porque aquí combinamos todas las tecnologías. Fuimos a campo con drones submarinos o ROVs y tomamos levantamiento del fondo marino, de las especies, de los corales, de los manglares. Luego todo eso lo conectamos con la rugosidad y luego todo eso lo conectamos con modelos que nos generan las olas sobre los ecosistemas. Y acá hay un paper que dice cómo involucrar los ecosistemas en las obras de protección costera y en las obras de ingeniería. Es decir, cómo hacemos una bioingeniería mejor, ¿cierto? ¿Estamos preparados y quiénes tendríamos que trabajar en esto? Pues yo creo que necesitamos tomar acciones porque estos ecosistemas son y estas zonas costeras son muy frágiles frente a las acciones humanas. Entonces, primero tenemos que entender y conocer muy bien los procesos para después tomar decisiones. Para eso necesitamos datos, hay que medir mucho, hay que medir, insisto, ese tema en el país. Otra vez, el océano que queremos datos transparentes, todo el mundo acceso a la información, metodologías y tecnologías. ¿Y quiénes podemos participar en eso? Todos, no solamente son los biólogos, ni los ingenieros ambientales, ni los oceanógrafos, todos, arquitectos, historiadores, filósofos, químicos, abogados. Yo he trabajado con profesionales de todas las áreas porque las zonas costeras pues son territorios que hay que desarrollar y todas las profesiones son pertinentes. Y rápidamente un paseo por las tecnologías que hemos aplicado nosotros en Colombia para complementar un poco con lo que nos presentaba el profesor Manuel a nivel de España. Necesitamos infraestructura de laboratorio. En el caso de Colombia, tenemos un canal de olas en Medellín, en la Universidad Nacional, que vemos ahí arriba. Es un canal para hacer ensayos de tecnologías, de energía, de obras de protección. Y hemos hablado con colegas de la Universidad de Antioquia para desarrollar en la sede de Urabá, ojalá en algún momento podamos tener un tanque o un laboratorio a escala real, de alguna manera sería un lugar de muy buena vocación para desarrollar este tipo de cosas. Necesitamos tecnologías de modelación, entonces ya les mostré algunos modelos, aquí un ejemplo de un modelo a escala fina de interacción flujo-estructura por medio de unas herramientas de CFD, ¿cierto? Hay un modelo que se llama el OpenFOAM, otro que se llama el ANSYS, en el que modelas las corrientes, las olas y las fuerzas sobre las estructuras. Y en la mano derecha tenemos tecnologías de campo aérea, tecnologías de medición también como un sensor que se ve ahí en la foto que es una ASP y una tecnología que está abajo que desarrollamos en alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana de robótica submarina. Es el primer ROV con capacidad de bajar hasta 500 metros de profundidad que se desarrolla en Colombia a nivel de integración de tecnologías y este tipo de tecnología la necesitamos. Aquí vemos pues un ejemplo del equipo de trabajo con el ROV. Necesitamos modelos, como ya lo había comentado, esto es un ejemplo también de un trabajo que hicimos en Cartagena con modelos de hidrodinámica y de dispersión. Y esto es un ejemplo de modelos de transporte de sedimentos en Urabá. Y esto es un ejemplo de sistema de cámaras aplicado en Cartagena. Todas estas cosas que les acabo de mostrar, como ejemplos de modelos, de tecnologías, pues al final nos dice, ¿lo dejamos ahí o qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso para la región de Urabá. Teníamos una reunión ayer o antes de ayer con colegas de la Universidad de Antioquia y con la Unidad de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Antioquia. Necesitamos que la formación que le demos a nuestros estudiantes, no para que sean empleados, necesitamos que sí, que se conecten con las iniciativas por todo, pero que sean emprendedores y que sean capaces de transformar ese conocimiento en soluciones y en empresas de base científica tecnológica sostenibles. Bueno, me sobraron 20 segundos para darles muchas gracias a todos los organizadores de este evento, a la profesora Jenny, que siempre ha estado muy activa, investigadora Semarín también, y que aquí tienen la página del Semarín. Invitamos a todos los estudiantes de las universidades a inscribirse como investigadores. Cualquier duda o inquietud, aquí estamos prestos a colaborar. Muchas gracias.
Profe, está muteada. Con nosotros. En este momento vamos a dar paso a la profesora Valeria Chávez. La profesora Valeria, ya les voy a dar las indicaciones de quién es nuestra invitada. Jenny, ya volví. Disculpen, tuve una Ok. dificultad y se me salió por alguna razón, pero ya estamos de nuevo al aire, entonces ya continuamos. Ok. Bueno, muchísimas gracias al profesor entonces por su exposición, el profesor Andrés Fernando Osorio, y damos entonces la cordial bienvenida a la profesora Valeria Chávez Cerón, quien es ingeniera civil, maestra en ingeniería civil hidráulica y candidata a doctora en ingeniería civil por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Actualmente es investigadora por el proyecto en el Centro Mexicano de Innovación en Energía Océano, CEMIE o Instituto de Ingeniería UNAM, y es especialista en el uso de modelos hidrodinámicos numéricos y experimentales para el análisis del comportamiento hidrosedimentario de ecosistemas claves para mitigación de riesgos costeros como los manglares. Profesora Valeria, muchísimas gracias por participar en nuestro taller el día de hoy. El micrófono es suyo. Adelante, la escuchamos. Hola, buenos días. ¿Ya me escuchan? Muchas gracias, Marcela, por la presentación. Bueno, como comentaba ella, yo estudié en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, ya graduada, y trabajo ahora como investigadora asociada dentro del Instituto de Ingeniería. Y pues yo les voy a platicar un poco de cómo es la situación de las ciudades portuarias en México y algunas de las lecciones que hemos aprendido de estas prácticas. Y un poco retomando y reforzando lo que nos platicaba Andrés en cuanto a utilizar e implementar soluciones que sean amigables con el medio ambiente y utilizando los servicios ecosistémicos que nos pueden proveer todos los ecosistemas costeros. Y finalmente unas conclusiones. Bueno, México tiene un litoral de poco más de 11,000 kilómetros, en el cual tenemos alojados 102 puertos y 15 terminales fuera de puerto. A pesar de que tenemos una gran cantidad de puertos, realmente las actividades se concentran en unos 5 puertos donde se da el mayor tránsito de carga y descarga de mercancías y puertos turísticos. En México los tenemos divididos en 2 categorías, los comerciales y los que turísticos y pesqueros, o también los que se encuentran en función de sus actividades internacionales, que se conocen como altura, o los puertos que solo llevan a cabo actividades dentro del ámbito nacional, que se conocen como puertos de cabotaje. Entonces, les voy a platicar sobre el puerto más antiguo que tenemos en nuestro país, que tiene una importancia histórica porque en cuestión de la época de la conquista, que es el puerto de Veracruz, que está ubicado en la ciudad del mismo nombre, y es una ciudad de aproximadamente 400,000 habitantes. Este puerto opera y enlazando a la ciudad de Veracruz con Europa, con Estados Unidos, América Latina y Asia, teniendo interacción principalmente a través del canal de Panamá de comunicarse en las embarcaciones. Entonces, estas fotografías, bueno, pues son, digamos, la imagen del puerto en operación y que pueden darnos una impresión de que pues es pues una ciudad o una infraestructura adecuada, pero la realidad es que la presencia del puerto tiene mucha influencia en la salud y en la integridad de las playas aledañas a esta zona. Pues como sabemos, las estructuras de protección costera, como las escolleras que se construyen perpendiculares a la línea de costa, provocan una interrupción al transporte litoral. Esto pues ha provocado grandes niveles de erosión en las zonas que están hacia el sur del puerto, como vemos en
en esta figura, que es una medida de las tasas de erosión que se han registrado hasta el 2019 en esa zona. Y pues vemos que hay una punta en esa zona que puede registrarse con cierto grado de acreción, pero principalmente todas las playas tienen un problema de erosión de hasta 3 metros al año, los datos que se han registrado. Además, bueno, tiene un ordenamiento desordenado, realmente se hace un uso indiscriminado turístico de las costas. Tenemos problemas de calidad de agua porque se descargan aguas residuales hacia el mar sin ser tratadas. Y bueno, pues estos son como los escenarios típicos que podemos ver en estas playas que están aledañas al puerto. Un escenario similar encontramos en un puerto que se encuentra en la zona del Océano Pacífico, en el estado de Chiapas, que colinda al sur con Guatemala. Y bueno, este puerto que les quiero ejemplificar está ubicado en una población realmente pequeña, de casi 10,000 habitantes, pero está a 30 kilómetros aproximadamente de la capital del estado, que es una ciudad que se llama Tapachula. Entonces, bueno, es un puerto importante, digamos, para el estado, y que además de comunicarlo dentro del territorio, es un puerto que tiene comunicación con Estados Unidos, con Canadá, con Centroamérica, Sudamérica, China, Corea del Sur y Japón. Entonces, el diseño bueno, en la zona es una zona de importancia arqueológica, hay algunos restos arqueológicos, entonces es un puerto de importancia, bueno, una zona de importancia turística también, y se considera como uno de los, está dentro de los 16 puertos principales de altura, que es los que les comentaba, que tienen comunicaciones internacionales en nuestro país. El escenario de las playas que están hacia el norte, en este caso del puerto, pues es similar al que les mostré en el caso de Veracruz. Tienen altas tasas de erosión reportadas, deterioro en la infraestructura que ha sido colocada en la zona de la playa y en la zona de la duna, evitando que la playa pueda responder de manera natural y ser resiliente ante eventos extremos. Entonces, pues se ve afectada y sin capacidad de recuperarse. Y pues todos estos efectos adversos los han atribuido, por un lado, al cambio climático, ¿no? A esta variación en los patrones del clima que estamos viendo en los últimos años, y además, pues, a las actividades antrópicas, como ha sido también en este caso la construcción de espigones, que también son estas estructuras perpendiculares a la línea de costa que se colocan con el objetivo o con la intención de proteger a la playa, pero lo que realmente provocan es que haya una erosión en aguas abajo de la corriente, de la dirección de la corriente en la playa, una acumulación aguas arriba, pero esto sabemos ya que siempre trae efectos adversos, ¿no? Que es un escenario muy parecido al que, pues, de algunos casos que conozco, ¿no? Hay en Colombia, que tienen también en la parte del Caribe unas zonas, bueno, espolones me parece que les llaman allá, y el mismo efecto, ¿no? O sea, sabemos que no es la mejor solución, y pues se ha estado repitiendo en todo el mundo, y bueno, pues este es el escenario que tenemos en otra de las ciudades portuarias en México. Y el otro ejemplo que les quería mostrar es este puerto que está en la península de Yucatán, en el estado de Yucatán, que se conoce como Puerto Progreso, que está ubicado en la localidad de Progreso. También es una localidad pequeña, casi 47,000 habitantes, y esta terminal se encuentra conectada a tierra, digamos, por el muelle más largo del mundo. Entonces, bueno, ese es el diseño con el que cuenta esta terminal. Y además de conectar este puerto al estado de Yucatán, entre las diferentes localidades, pues también permite conectar a este estado con el resto de la península y con el estado de Campeche, Chiapas y Tabasco, que se encuentran aquí en esta zona del Golfo de México.
Entonces, en este caso, volvemos a ver un escenario muy parecido, no tiene un ordenamiento costero adecuado, entonces la urbanización y las actividades turísticas se han desarrollado de manera desordenada. También encontramos en las playas aledañas este escenario de erosión debido a, en este caso, a que hay mucha infraestructura construida sobre la zona de la playa, en la duna de la playa, y el mismo escenario, ¿no? Restando la capacidad de la misma playa que bajo su proceso natural se pudiera recuperar. No hay vegetación costera, por lo mismo, ¿no? La vegetación se retira para poder realizar la construcción de la infraestructura. Y además es una zona que tiene problemas reportados en muchos periódicos locales por la cantidad de basura que está dispuesta de manera inadecuada en la zona. Y bueno, puse por ahí también una foto donde hay una persona recogiendo sargazo. Ese no es realmente un problema muy fuerte en esa zona de la península. La zona expuesta al Caribe, digamos que ha sido de las zonas más afectadas, pero bueno, también tienen aún algunas llegadas de esta alga. Entonces, escenarios como estos se repiten a lo largo de nuestras costas, aquí en México, y pues, ¿qué es lo que hemos aprendido? Pues sabemos ya que el alterar los procesos naturales, ¿no? Y las funciones de los ecosistemas es una consecuencia natural de cualquier infraestructura que nosotros construyamos en las costas. Pero también, por otro lado, tenemos un efecto de rigidizar las costas a través de la construcción de este tipo de estructuras de ingeniería tradicional, y eso provoca opresión costera, es decir, que los ecosistemas no tengan cómo migrar hacia tierra adentro, ya que por un lado pues tendríamos, por ejemplo, efectos de cambio climático, de aumento del nivel del mar, y por el otro tenemos una costa totalmente rígida debido a la infraestructura que está construida tierra adentro. Esto nos incrementa el riesgo ante eventos extremos y por lo tanto pues se ve afectada la calidad de la vida de las personas que viven en la zona costera. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Que es como lo que comentaba Andrés, pues una tendencia que tenemos ahora es mirar hacia cómo integrar las funciones de los ecosistemas, los servicios que nos proveen hacia nuestras soluciones, hacia nuestros diseños de todos nuestros proyectos, de manera integral, ir incorporando estos servicios que nos pueden proveer los ecosistemas. Entonces, el integrar estas dos perspectivas de manejo, por un lado tenemos la ingeniería tradicional que se ha enfocado en delinear o en ser delineada a partir de factores socioeconómicos y políticos principalmente, lo cual en ocasiones, como pasa en México, muchas veces esto lleva a diseños inadecuados, ya que los intereses pues están puestos muchas veces en estos factores y no tanto en la dinámica del sitio, ¿no? En resolver el asunto de la dinámica. Y por otro lado, tendríamos las regulaciones ambientales mandatorias que se enfocan exclusivamente en determinar o en conservar salud, resistencia y resiliencia de los ecosistemas. Entonces, pues ahora lo que estamos buscando es precisamente integrar ambas perspectivas de manera que podamos realizar, sí, obviamente un proyecto y un aprovechamiento de la zona costera, pero tomando en cuenta y aprovechando los servicios que nos pueden proveer los ecosistemas. Esto no es algo nuevo, hay en muchos países, en Estados Unidos y en Europa, ya existen este tipo de políticas para el integrar a la naturaleza, y no solo en las ciudades costeras, obviamente, sino también en ciudades interiores, pero en particular la zona costera pues es de gran interés debido a esta diversidad de agentes que interaccionan, ¿no? En esta zona. Y bueno, hay distintas políticas internacionales. En México, desafortunadamente, no contamos con una política como tal, pero bueno, hay algunos proyectos que está buscando el gobierno de manera que se pueda incorporar este tipo de proyectos en nuestro ordenamiento costero. Y bueno, algo que nosotros hemos visto en función del análisis de distintos proyectos en distintas partes del mundo para este tipo de proyectos, hemos encontrado que lo más importante, o el primer paso, digamos, para hacer un diseño adecuado de nuestro proyecto es hacer
un diagnóstico del sitio correcto. Esto quiere decir que nosotros entendamos de manera integral la dinámica, no solo la parte física, sino también la parte biótica y la parte social del sistema, y que podamos entender pues cómo es que realmente, cuál es la condición del sitio en el momento en el que pretendemos implementar alguna solución o algún proyecto. Debemos de mantener que todas nuestras actuaciones mantengan esta conservación de flujos de materia y energía, es decir, flujos de agua, de nutrientes, de sedimento, de manera que el sistema no se vea interrumpido, por ejemplo, como en el caso de las playas que les mostraba, ¿no? Al nosotros colocar esa estructura rígida perpendicular a la línea costa, lo que provocamos es una interrupción del transporte de sedimentos y por lo tanto estos efectos de erosión en las playas aledañas. Y bueno, esto se podría evitar tomando en cuenta esto y pues implementando algún tipo de estructura como los que existen, como a lo mejor un bypass de arena para que el sedimento pueda seguir su transporte, o también hay ocasiones en las que se utilizan algunas estructuras más porosas o de madera o de otros materiales que permitan el flujo del sedimento a través de la estructura. Otro elemento que podemos o que deberemos implementar es mimetizar las funciones naturales de los servicios ecosistémicos de protección contra inundaciones y contra erosión y todos los demás servicios que proveen. Utilizar recursos locales, tanto materiales como humanos, involucrar a los actores locales en la toma de decisiones y en el diseño, en la implementación del proyecto, hacer un diseño adecuado de la solución y no solo importar soluciones de otros sitios que tienen condiciones distintas a las nuestras, y de esta manera aportar resistencia y resiliencia a nuestra intervención y buscar que sea una solución que sea adaptable en el tiempo y que pueda irse modificando en función de las necesidades que se vayan dando. Y bueno, para terminar, pues estas son algunas ideas, ¿no? Que en el desarrollo de ciudades costeras existe la posibilidad de integrar las realidades socioeconómicas y políticas, pero también favoreciendo el capital natural de la zona. A largo plazo, este tipo de proyectos que buscan mitigar los servicios ecosistémicos pueden terminar siendo más económicos, ya que tienden a ser autosuficientes y tener menores costos de mantenimiento. También algo que mencionaba Andrés, el diagnóstico y el monitoreo son vitales para cualquier proyecto sostenible, y pues en nuestra región, al menos aquí en México, tenemos el desafío de generar capacidades técnicas locales, los recursos y pues establecer una comunicación intersectorial. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Me pasé unos segundos, pero con eso terminaría. Ok, muchísimas gracias entonces a la profesora Valeria Chávez por su intervención tan interesante. Vamos entonces a pasar a una ronda de preguntas. Les vamos a recordar que las preguntas pues nos las han exportado acá en el chat interno de nuestros organizadores del taller. Si tienen otras, si se les van ocurriendo espontáneamente, en la medida en que surjan estas preguntas ya formuladas, las pueden ir haciendo y las vamos a compartir en el orden en que nos las exportaron, ¿de acuerdo? Bueno, pregunta entonces el profesor Vladimir para profesor Manuel Espino. En términos de calidad de agua en los puertos, ¿cómo influyen los tiempos de residencia? Adelante con su respuesta, profesor. Bien, muchas gracias, Vladimir. Bueno, el tiempo de residencia es un concepto que quiere explicar, digamos, el tiempo que tarda el puerto en renovar el agua que tiene dentro. ¿Vale? Por lo tanto, tiempos de residencia alto quiere decir que el puerto tarda más, el agua tarda más en salir del puerto. Y tiempos de residencia pequeño es que el agua se intercambia muy rápidamente, ¿no? Entonces, lo que interesa para problemas de calidad de agua en puertos es tener tiempos de residencia pequeños. O sea, mientras más pequeño es el tiempo de residencia de un puerto o de una bahía o de una parte del litoral, o sea, este concepto no solo se aplica en puertos, pues menos vulnerable es ese puerto o esa bahía a la contaminación. O sea, se renovará antes y por lo tanto la contaminación, por decirlo de alguna forma, durará menos. No sé si he contestado a la pregunta de Vladimir. Marcela, creo que tienes cerrado el micrófono. Sí, el micrófono apagado.
Gracias, profesor. Aquí tenemos otra pregunta también formulada por el profesor Vladimir para usted y dice la pregunta, ¿considera usted importante la integración espacial de modelos numéricos para entender los procesos físicos de manera adecuada? Adelante. Sí, porque cada escala, la escala espacial, tiene unos procesos físicos diferentes. O sea, no es lo mismo la física del océano a escala del Atlántico que los procesos físicos importantes pues en un puerto o en una playa. Las escalas espaciales y temporales de los procesos físicos que ocurren a diferentes escalas son diferentes. Entonces, los modelos que se utilizan, en el fondo, reproducen la física a la escala que son utilizados. Y por lo tanto, cuando tenemos un modelo de un océano o como el Atlántico, pues está reproduciendo la física importante a esa escala. Pero claro, esa no es la misma física que pasa en una playa o en un puerto. Por eso se utilizan estos esquemas que yo he tenido que decir muy rápidamente, ¿no? Porque no había mucho tiempo tampoco para explicar muchos detalles, que es lo que se llama el anidamiento de modelos, que es pasar de un modelo que resuelve la física del océano a un modelo que resuelve la física, lo que sería de plataforma continental, por ejemplo, de ya cercana a una costa, a modelos que resuelvan la física de zonas de bahía, de puertos, incluso se puede llegar a partir de ahí a modelos que resuelven la física de una playa o de un dique, ¿vale? Pero claro, lo ideal es tener que los más grandes den condiciones iniciales y de contorno al resto, para que la influencia de las escalas mayores la veamos en los modelos de escala más pequeña. Ok, muchísimas gracias, profesor. Para usted también, del profesor Vladimir, le pregunta qué ventajas y desventajas tiene la posibilidad de hacer predicciones a 3 días. Adelante. Bueno, la predicción de hacer predicciones a 3 días, por ejemplo, es una cosa muy práctica. Por ejemplo, hoy es viernes, pues claro, los operarios del puerto o los gestores del municipio pueden saber qué va a pasar el domingo o el lunes, y entonces pueden tomarse medidas para el lunes. Esto me lo plantearon en un puerto la primera vez y pensé, tienen toda la razón, porque claro, ellos no trabajan en fin de semana, ¿no? Pero desde el punto de vista científico y técnico, eso sería muy práctico. También tiene su interés porque, claro, tú no puedes tomar actuaciones de defensa, por ejemplo, de defensa de playas, si estamos en un problema de erosión costera, tú no puedes tomar actuaciones de defensa si tienes un pronóstico que para una hora o para un día. Necesitas un tiempo para poder activar un mínimo, por ejemplo, de 24 horas, 30 horas, y eso justo te lo permite tener predicciones a mayor largo plazo, ¿no? Hoy en día, el tener una predicción a 3 horas está motivado sobre todo por la calidad de la predicción meteorológica, porque la predicción meteorológica se va degradando, ¿no? Igual hoy tenemos buena predicción, pero para mañana ya es más incierta, pues lo mismo pasa con la predicción del océano, ¿no? Porque depende mucho de la meteorológica. Por eso, hoy en día se habla de predicciones muy correctas a 3 días, a 5 también existen, pero ya tenemos mayores inseguridades y así sucesivamente. Ok, muchísimas gracias, profesor. Aquí tenemos una pregunta también formulada. Esta va dirigida al profesor Andrés Osorio. Profesor Andrés, le pregunta a Lisette Juan, ¿qué avances se tienen en la implementación de modelos operacionales en Colombia soportado en información climática y oceánica? Adelante, profesor Andrés. Gracias, Lisette, por la pregunta. En Colombia tenemos un sistema, digamos, operacional que, digamos, a escala regional o a escala más grande, como decía el profesor Manuel Espino, lo maneja en este caso la Armada, que tiene modelos de predicción oceanográficos, principalmente de olas y de corrientes, y el IDEAM, que tiene modelos climáticos, pues más atmosféricos. Ya a escalas finas, la Armada tenía un sistema para puertos también, principalmente como de predicción a escalas de olas, pero pues no te dan las series, sino que te dan como mapas y pues no sabemos un poco la
la precisión con la que tienen pues esas predicciones a esas escalas, digamos, finas, ¿cierto? Pero no es lo suficientemente fino, pues como comentaba el profesor Manuel Espino, y yo creo que sería muy interesante desarrollar un proyecto nacional como el que se lideró en España, en el cual se pudieran acoplar modelos a escalas finas, no solamente bajar del regional a la escala local, que podríamos bajar al orden de unos kilómetros, que es un poco lo que tiene el Armada hoy, sino bajar a las escalas de las decenas de metros, ¿cierto? Donde podamos llegar realmente a ver la inundación, el impacto sobre la estructura portuaria y poder hacer operacional a la escala, digamos, de operación realmente del lugar. Adicionalmente a eso, nosotros tenemos un proyecto de investigación liderado financiado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y por Colciencias para implementar modelos operacionales con asimilación de datos y online, pues digamos con retroalimentación online. Es decir, hay unos temas y es que hay predicción offline, que sería como yo corro un modelo, alimento otro, corro un modelo, alimento otro, punto. Pero resulta que sabemos que hoy a nivel de oceanografía, por ejemplo, el efecto de la rugosidad del océano a nivel de olas afecta al modelo atmosférico. O sabemos que hay una interacción entre el modelo atmosférico y el modelo de corrientes. Entonces tenemos un proyecto de investigación en el que hay unas tesis doctorales y de maestría como, que estamos trabajando a esa escala para oceanografía operacional hacia derrames de hidrocarburos, pero todo el conocimiento que se gane en este sentido, pues vamos a poderlo aplicar a este tema de operaciones portuarias y planificación costera. Eso es un poco lo que tengo yo pues en mi cabeza para profe Lisette. Muy bien, esta pregunta la formula para usted también, profesor Andrés, de parte del profesor Vladimir Toro. ¿Cuáles son algunas de esas soluciones ecosistémicas que ustedes han investigado en la Universidad Nacional? Bueno, gracias también al profe Vladimir. En ese sentido, pues venimos trabajando hace algunos años en esta estrategia. Básicamente hay tres ecosistemas en los cuales hemos trabajado, pero digamos que dos de ellos en mayor profundidad, que son los manglares, los corales y los pastos marinos. En ese sentido, hemos hecho investigación de campo y de laboratorio y de modelado numérico, ¿cierto? Entonces se han desarrollado varias tesis de doctorado y de maestría con mediciones en campo para ver, digamos, los procesos hidrodinámicos que se generan alrededor de estos ecosistemas de manglar o estos ecosistemas de coral, como estos dos, digamos, ecosistemas principalmente donde hemos trabajado. En el que más hemos profundizado son con los ecosistemas de coral. Hemos trabajado en los tres frentes en mucho detalle y a muchas escalas. Esto es un tema muy importante. A veces cuando la gente le dice a uno, oiga, pero es que esto ya lo hicieron en una publicación de no sé quién, de los australianos, ¿cierto? Resulta que hay escalas a las que todavía, ¿cierto? Hay retos de investigación. Me explico. Yo puedo poner un arrecife, ¿cierto? Entonces yo pongo un prototipo en un modelo numérico de lo que sería un arrecife, pero cuando yo me voy a la escala real del arrecife, pues hay ciertas rugosidades y ciertas formas que no tengo, ¿cierto? Que no soy capaz de hacer en ciertos modelos. Entonces hay muchas aproximaciones de los modelos, hay modelos que nos resuelven toda la hidrodinámica con la morfología de detalle, o hay modelos que parametrizan la morfología y el efecto de la rugosidad con un número, con un coeficiente. Entonces digamos que hay varias aproximaciones numéricas en ese sentido que hemos hecho. Un ejemplo de eso es, pues un poco para el público, no sé, todos los que estén, pero entonces el SWAM, por ejemplo, es un modelo de oleaje que tiene un coeficiente para incluir la rugosidad a través del coeficiente de arrastre, coeficiente o el drag coefficient. Entonces tú cambias ese número y te metes la fricción. Pero si te das un modelo como el OpenFOAM, entonces ya puedes tener toda la morfología, pero entonces ya tienes que tener en cuenta cómo vas a resolver los modelos turbulentos. Numéricamente eso es muy costoso computacionalmente, eso por hablar del numérico. Cuando vas a campo, entonces necesitas medir la hidrodinámica en un arrecife. Entonces hay sensores para medir todo el perfil de velocidades o todo el campo de velocidades. Eso es casi imposible. Hoy medimos en un punto, pero no tenemos todo el campo. Entonces tenemos que ir al laboratorio. En el laboratorio con técnicas PIP de velocidades, pues podemos ver algo del campo de velocidades. Pero así todo, todavía hay muchas preguntas para resolver. Es un poquito por contarle al profe Vladimir y a la comunidad el tipo de cosas que venimos haciendo.
En tema de manglares, y hemos tratado de trabajar un poco en campo y en sembrar algunas actividades, digamos, de monitorear un ecosistema de manglar, por ejemplo. Y en pastos marinos no hablé mucho porque ahí sobre todo se ha hecho una investigación muy fundamental, muy teórica. Se hizo una tesis doctoral en la cual se desarrolló un modelo matemático, recién no lo han aceptado para publicar en Fluid Mechanics, que es bastante interesante, de cómo es el comportamiento realmente del pasto y cómo afecta el modelo matemático hidrodinámico simplificado. Ese tipo de cosas son las que venimos haciendo. Gracias, Vladimir. Muy bien, profesor, continuamos con usted. Le pregunta Vladimir también Toro a usted, ¿cuáles son las variables más sensibles que se deben medir en el océano y cuáles serían los sitios más sensibles donde deberíamos estar midiendo? Yo creo que lo comentaba el profesor Manuel y Valeria también, o sea, nosotros estamos midiendo, debemos medir a escalas oceánicas, ¿cierto? Para poder alimentar estos modelos globales. Es responsabilidad nuestra como acoplarnos a las iniciativas mundiales, entonces digamos que las estrategias que tiene la Armada, por ejemplo, de boyas oceanográficas son necesarias y hay que seguirlas manteniendo como país. Esta información se tendría que casi suministrar en tiempo real a estos modelos globales. Digamos, hay una estrategia mundial más atmosférica que más o menos funciona, así todo, hay regiones como la nuestra donde no hay tantos globos, digamos, meteorológicos que se deberían de lanzar diario para alimentar estos modelos atmosféricos. Pero es algo que se hace y se tiene que hacer con mayor precisión. Pero yo creo que a la escala portuaria, costera, tenemos que tener sistemas de medición a esa escala, ¿cierto? Tenemos que medir nivel del mar, o sea, todo lo que son mareógrafos, tenemos que medir olas, ¿cierto? A escala, o sea, deberíamos de tener una serie de red de boyas de oleaje que nos estén midiendo ahí. Meteorología, obviamente, podemos poner o estaciones costeras, digamos, sobre el continente o algunas boyas oceanográficas costeras. Cuando estamos hablando de costeras es entre 20 y 30 metros, o sea, medir eso. Y hay una variable que cada vez está siendo más pertinente, no hay mucha tecnología para eso, y es poder medir un poco el tema de inundación. Entonces, hay técnicas como, por ejemplo, usar cámaras o algunos sensores sobre del nivel del mar, pero sobre la playa o sobre la costa. Y a nivel de puertos, pues dentro de los puertos deberíamos de tener sensores que también estén midiendo, y todo esto lo que sí es importante es que se esté monitoreando en tiempo real y se esté publicando en un sistema de información oceanográfico. Esto por mencionar variables oceanográficas, digamos, y climáticas importantes. De pronto el profesor Manuel me podría complementar el tema de calidad, que yo creo que es un tema importante y que a veces pues no lo tenemos, pero digamos algunos parámetros físico-químicos creo que también serían importantes y pertinentes. Profesor Manuel, si quiere le doy la palabra para que complemente ese pedacito. Bien, no, muchas gracias. Bueno, pues son las variables estas, digamos, de calidad o ambientales, las que ahora se están empezando a introducir como técnicas de medición también en tiempo real. Estaríamos hablando, por ejemplo, de medidas de oxígeno disuelto, de nutrientes, entendiendo nutrientes como, bueno, nitrógeno, fósforo y turbidez. Yo creo que esas cuatro o esas tres, digamos, serían como fundamentales, ¿no? Luego, pues ya los biólogos y los químicos marinos, pues hablarían de otra serie de variables, pero yo creo que fundamentalmente empezar con medidas de oxígeno, turbidez y nutrientes es fundamental para caracterizar también el ecosistema costero y portuario. Gracias, Andrés. Ok, muy bien. Profesor Andrés, esta pregunta se la formula Alex Rúa y dice cuáles son los retos actuales en la modelación hidrodinámica ahora que tenemos huracanes tocando suelo colombiano. Adelante. Sí, gracias. A ver, este tema de huracanes es un tema complejo. Vuelvo y digo lo mismo, entonces pareciera Colombia particularmente se basa para tomar decisiones en el Servicio Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que dice cuál es la predicción del huracán, por dónde va, y algunos modelos como esa escala regional. Pero no tenemos realmente modelos operacionales haciendo esa predicción que comentaba el profesor Manuel, de un evento extremo, ¿cierto? Con predictibilidad a 2 o 3 días. Este proyecto que teníamos nosotros o que tenemos con la NH, pues lo hemos orientado a oceanografía operacional con eventos extremos, particularmente huracanes. Los retos que tenemos es
poder tener, ¿cierto? Estos modelos corriendo, ¿cierto? A escala regional y a escala local, pero también, sobre todo, como decía antes, conectando los procesos en diferentes escalas, ¿cierto? Desde la oceanografía hasta el tema atmosférico, cómo interactuamos. Y a nivel de modelación hay un tema pues, que es bastante complicado, y es que, por ejemplo, los modelos atmosféricos también son muy costosos computacionalmente, entonces no necesariamente nos permiten tener, digamos, resultados de esa oceanografía operacional fina. Entonces, una de las maneras que se viene resolviendo esto, Alex, es con modelos paramétricos, ¿cierto? Entonces yo, digamos, puedo generar el campo de huracanes por medio de, digamos, de un modelo paramétrico de viento, y con ese modelo paramétrico de viento entonces hacemos una predicción del viento, de la ruta del huracán, y podemos alimentar modelos oceanográficos, como por ejemplo los modelos de olas, de manera más rápida. Y podemos dar una respuesta más rápida. Eso en paralelo se podría tener un modelo atmosférico más robusto corriendo y validando un poco lo uno y lo otro. O el reto más grande sería tener clústeres computacionales que nos permitan tener estas predicciones, digamos, lo más rápidamente posible. Eso, y por último, yo creo que siempre lo va a repetir, necesitamos masa crítica, necesitamos gente con conocimiento científico de estas cosas. O sea, todavía dependemos no vamos a tener un experto de no sé dónde, ¿cierto? Digamos aquí con el cariño y el respeto que al profe Manuel y a Valeria, que además colaboramos con Valeria y con la UNAM hace mucho rato. Manuel apenas pues lo conozco, pero colaboro mucho con España. Creo que hay que generar capacidades científicas locales, ¿cierto? Tenemos que tener un centro nacional de huracanes o de predicción, no lo tenemos en Colombia, o sea, y entonces nos caen los eventos y no estamos listos. Entonces yo creo que hay retos tecnológicos, retos de modelación, pero retos de construcción de capacidades. Yo creo que eso nos cansaremos de repetirlo. Muchísimas gracias al profesor Andrés Osorio por sus respuestas. Vamos entonces ahora con la profesora Valeria Chávez. Le pregunta a Vladimir Toro, profesora Valeria, ¿qué soluciones se pueden implementar para tratar de mitigar el problema de erosión en zonas costeras urbanizadas? Bueno, gracias, Vladimir, por la pregunta. Pues en realidad hay muchos proyectos en distintas partes del mundo. En México, por ejemplo, tenemos un caso donde se realizó la construcción de un arrecife artificial frente a unas playas de un hotel en la zona de la Riviera Maya, en el Caribe mexicano. Y pues ahí lo que ha permitido esta obra de protección es que, además de disipar la energía del oleaje y con esto permitir la recuperación de la playa en cuanto al ancho de la playa seca, se ha permitido la colonización de algunas especies de coral que predominan en la zona, ya que está dentro de la zona del arrecife mesoamericano. Entonces existe este recurso natural para que se puedan dar estas condiciones. Entonces, por un lado se hace un proyecto donde se inicia con alguna obra, como en este caso fue pues este arrecife artificial sumergido, y posteriormente pues se debe dar una continuidad, ¿no?, a la obra que se está utilizando como protección, y ahora ya se realizó el diseño de un relleno en la playa para la construcción de una obra que se conoce como máquina de arena, que utilizaron en Holanda. Entonces lo que hacen es colocar en una zona de la playa un relleno de arena, pero con la intención de que el oleaje, con la dinámica natural, lo redistribuya a lo largo de la playa, y esto se puede sumar a la construcción de una duna con su vegetación nativa correspondiente, y entonces de esta forma tener una recuperación integral como proyecto en la playa. También ha habido otros casos. Por ejemplo, hay un caso en República Dominicana, en un sitio que se conoce como Playa Dorada, donde lo que han implementado o lo que implementaron fue el retiro de las estructuras. Tenían este tipo de estructuras perpendiculares a la costa, y lo que hicieron definitivamente fue retirar las estructuras y permitir que se restauraran los flujos naturales y pudiera recuperarse la playa por sí misma. Entre otras alternativas, pues es como lo que comentaba Andrés, los manglares, ¿no? Sembrar manglar en ciertas zonas. En ese tipo de escenarios, pues claro que tienes
que buscar una ventana de oportunidad donde puedas actuar para implementar esta solución, ya que necesitas una condición de calma para que puedan establecerse y no venga alguna tormenta y se lleve pues las plantas que has intentado colocar. Esa también es otra opción, o restauración de pastos, también es los pastos son elementos disipadores igual de energía, pues es otra de las alternativas que pueden implementarse, pero pues todo esto dependerá de cada sitio tendrá sus propios recursos, sus propios problemas, y entonces hay que hacer un análisis muy específico para el sitio, y entonces aquí viene cuando hablan de las mediciones y del monitoreo que debe hacerse. Pues si ya tú quieres hacer un diseño de una solución local, debes tener datos locales y mediciones del sitio para que puedas hacer un diseño adecuado y no solo importar una solución que pues muchas veces no resulte eficiente. Muchísimas gracias, profesora. Continuamos con usted. Le pregunta el profesor Vladimir Toro. Teniendo en cuenta el ascenso del nivel del mar, ¿considera que siempre se debería proteger las playas o deberíamos pensar en adaptarnos o retirarnos de la línea de la costa? Sí, bueno, claro, esa es otra alternativa, digamos, digamos, si nosotros hablamos de un concepto de infraestructura verde, donde manejamos distintos niveles de naturalidad, ¿no? Dependiendo del tipo de actuación. La actuación más natural sería el escenario donde simplemente se haga una restauración de algún ecosistema, llámese playa, duna, pastos, corales, ¿no? Pero conforme nos vamos alejando, digamos, de esa posibilidad, el último escenario sería el desmantelamiento, como el que les contaba en el caso de Playa Dorada, o definitivamente el retroceso o el retiro de la infraestructura que se encuentra en la línea de costa. Hay otro ejemplo en la playa de Boca Chica, también en República Dominicana, donde el gobierno instauró un proyecto en el que tenían muchos locales, como lo vemos en muchas playas del mundo, donde tenemos restaurantes con camastros y mesas para que la gente coma en la orilla del mar, ¿no? De hecho, ese es un sitio donde literalmente estás, bueno, sentado o acostado en tu camastro y el agua te moja los pies, ¿no? O sea, está en la línea de costa. Obviamente eso es muy inapropiado para que el sistema mantenga su funcionamiento, porque estás interrumpiendo todos los flujos y contaminando el sitio. Entonces, lo que hicieron en esta playa fue construir metros hacia adentro de la tierra, unos locales de madera para hacer una especie como pues de desarrollo turístico donde estuvieran los restaurantes y donde pudieran reubicarse todos estos locales que estaban de manera muy desordenada en la orilla de la playa. Entonces, bueno, pues en ese caso ellos ya lo hicieron y bueno, estuve más allá el año pasado, yo creo que fue hace como año y medio, yo creo quizás, y pues ya está la construcción de los locales, de estos locales de madera, y estaban en proceso de reubicar a todos estos comercios que estaban en la orilla de la playa, ¿no? Entonces, claro que esa sería una muy buena alternativa y sobre todo en el escenario donde haya la posibilidad de reubicarse, ¿no? Porque claro que esto implicará un costo económico y social alto, ¿no? Muy bien, profesora. También le pregunta a Boca Negra, ¿por qué se insiste en construir estructuras duras, espigones, entre paréntesis, si se conoce que genera erosión y acreción, destruyendo las playas, como es el caso del puerto de Salaberry en Perú? Adelante, profesora. Bueno, pues creo que es la misma pregunta que nos hacemos, al menos, bueno, yo que soy un poco más joven, no sé, se siguen implementando. Evidentemente sí tienen una función que cumplen de manera satisfactoria en el sentido de que permiten la acumulación del sedimento en una zona de la playa. Entonces, como les digo, este tipo de estructuras se ha visto que podrían tener un mejor resultado si fueran unas estructuras más porosas. Entonces, hay varios ejemplos de playas, incluso tenemos un colega que trabaja en la Universidad del Norte que tiene un proyecto de restauración en una playa ahí en Bogotá, en Barranquilla, y lo que están proponiendo es que se construyan unas estructuras como espigones o espolones perpendiculares a la línea de costa, pero de madera, ¿no? Que es esa zona en esa ciénaga es donde descarga el río Magdalena, si no me equivoco, me corrige alguien, que descarga con muchísima madera que viene desde la cuenca alta. Entonces ellos lo que están proponiendo es utilizar esa madera para construir estas estructuras perpendiculares
y eso es una estructura mucho más, es una estructura porosa, ya no como un enrocamiento, que es normalmente del material del que se realiza o de algún prefabricado. Entonces eso permite que el sedimento, o al ser porosa, que el sedimento se transporte con el agua a través de la estructura y se evite una erosión tan exacerbada, digamos, en la zona baja de aguas abajo de la estructura. Entonces esa es una alternativa porque sí cumplen una función, pero el problema ha sido que han sido soluciones exportadas de otros países sin un análisis adecuado para las condiciones meteorológicas y oceanográficas del sitio, ¿no? Entonces hay alternativas donde se pueden implementar y complementar este tipo de estructuras, probablemente con una estructura sumergida paralela a la línea de costa que disipe la energía y que de manera conjunta pues puedan dar una mejor solución en el sitio. Muy bien, profesora, le pregunta el profesor Vladimir Toro, ¿cómo impactan principalmente las construcciones inadecuadas de estructuras costeras o modificación del caudal de los ríos al equilibrio costero? ¿Conoce algún caso acá en Colombia, profesora Valeria? Bueno, sí, de hecho estamos justamente colaborando en el análisis que, bueno, es un sitio que ya ha sido estudiado en algunas ocasiones, he visto algunos artículos, del río Turbo, ¿no? En el Golfo de Urabá, donde es un sitio en el que hicieron la reubicación de la descarga del cauce del río en algún punto. Entonces, eso ha provocado que haya un déficit en la descarga de sedimentos y eso ha provocado como resultado una erosión en la playa, ¿no? Y debido a esa erosión causada por el déficit de sedimento, lo que han buscado la solución que han implementado es la construcción de muchas estructuras de este tipo perpendiculares y algunos enrocamientos, ¿no? Paralelos a la línea de costa. Pero digamos que ese tipo también de estructuras perpendiculares a la línea de costa funcionan cuando existe el sedimento disponible para que se acumule en, digamos, aguas arriba de la estructura. Pero en casos donde el problema es el déficit de sedimento, este tipo de estructuras no tiene ninguna función útil para el sistema, porque no existe disponible sedimento que permita que se desempeñen de una manera relativamente adecuada. Entonces, bueno, sí, este es un caso con el que estamos ahí trabajando y analizando cómo es que pues, el desempeño de estas estructuras o la construcción de estas estructuras realmente no han sido una solución, ya que el origen del problema, y es por eso que les platicaba en mi presentación, que para nosotros lo más importante es que el diagnóstico sea adecuado. Lo primero es que determines qué es lo que está causando el problema que tú estás viendo en la costa, ¿no? Tú estás viendo una erosión, pero ¿cuál es el problema? El problema es un incremento en la energía del oleaje, un aumento en el nivel del mar, rigidización de la costa, déficit de sedimento. Entonces puede haber muchas causas, una o varias causas que sean las que están provocando ese escenario que tú estás viendo. Entonces, lo primero es hacer un análisis integral, ¿no? A lo mejor, o también a lo mejor la construcción sobre la duna, pérdida de vegetación en la costa, entonces degradación de algún ecosistema por contaminación, como corales o pastos marinos. Entonces puede haber muchas causas que tengan ese escenario de erosión y por eso es tan importante hacer un diagnóstico adecuado que te permitan identificar la causa y quizás hay ocasiones en las que, por ejemplo, como en el caso del río Turbo, si el problema es el déficit de sedimento por la descarga, por el cambio de la descarga del cauce del río, pues realmente no puedes hacer mucho, ¿no? Entonces, quizás en estos casos, pues esta alternativa de hacer un retroceso de la infraestructura, pues sea la única alternativa. Entonces, pues cada caso tendrá sus características. Muchísimas gracias, profesora Valeria, por sus respuestas. Vamos con el profesor Andrés Osorio. Pregunta Javier Vanegas, el profesor Javier Vanegas. ¿Considera importante el trabajo interdisciplinar, ecológico y social para pues, generar conocimientos ingenieriles, ecológicos y sociales en respuesta a estos fenómenos locales y regionales? Sí, claro, totalmente de acuerdo. O sea, creo que una de las razones por las que comentábamos de impulsar este centro CEMARIN, Centro de Excelencia en Ciencias del Mar, fue justamente porque el país tiene una tradición importante en temas de biología marina. Nosotros
tenemos más de 50, 60 años de investigaciones en biología y en ecosistemas, pero estábamos como país un poco rezagados en otros frentes, ¿cierto? En los últimos 10, 20 años, digamos, venían un poquito más fuerza los temas de oceanografía y más atrás, pues un poco por la Armada, venía también impulsando estos temas, pero digamos que a nivel civil, 20 años más o menos, 20 algo de años, se impulsaba la oceanografía, pero temas de ingeniería, temas sociales, socioeconómicos, el tema químico que comentaba el profesor Manuel, yo reinsisto, eso es un tema que sigue siendo una deuda con el país, o sea, todo el tema de contaminación marina. Tenemos afortunadamente un par de profes en Antioquia y una profesora, la profesora Mónica Zambrano, que también es investigadora de Marín, que trabaja esos temas, pero son muy poquitos los investigadores en estos temas. Entonces, cada vez es más importante abrir nuevos temas y que tengan un espacio común de diálogo, ¿cierto? Y para eso, digamos, surgen iniciativas como el CEMARIN y cada vez más el llamado que nos hace el mundo es a pensar transdisciplinariamente. La profesora Jenny Leal es una defensora de estos temas, digamos que los problemas son tan complejos que no exigen una mirada transdisciplinar necesariamente. Entonces, creo que es absolutamente pertinente y necesario. Y por eso creemos que crear espacios de conversación como este, espacios de formación para nuestros chicos también transdisciplinares, o sea, que los antropólogos y los sociólogos se junten con los ingenieros a pensar problemas juntos. Y por eso yo comentaba al final de mi presentación de los temas de innovación y emprendimiento. Con la Universidad de Antioquia también lanzamos un reto de innovación y ese tipo de cosas es la manera como de abordar las soluciones transdisciplinares. Poner problemas reales a que así funciona el mundo, ¿cierto? A tratar de entre todos, con su conocimiento cada uno, llegar a acuerdos. Y menciono un último tema con la pregunta, gracias, y es la importancia de también la co-creación con las comunidades. Hoy hay unos saberes ancestrales que a veces abandonamos y que son absolutamente necesarios, son los que viven en los territorios, los que conocen cómo funciona el tema. No sé si vuelvo y le doy la palabra también al profesor Manuel, si nos puede complementar, que creo que hay algunas iniciativas que se han hecho en España a nivel de centros transdisciplinares interesantes. Y bueno, Valeria, también quisiera que comentaras un poco el tema del CEMIE, por favor. Ya aprovechemos, les doy las palabras a los dos. Bueno, si quieres empiezo yo, Andrés. Bueno, es fundamental, de hecho, cualquier problema costero, oceanográfico, requiere pues ese agrupamiento, digamos, esa visión común de de todas las ciencias, ¿no? Y extendido a la ingeniería, de hecho, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que hace pues que el problema realmente se vea en su complejidad y la solución empiece a tener sentido, ¿no? Y luego, sobre todo, el aspecto de tener en cuenta a lo que se dice en inglés, en castellano no me sale, pero son stakeholders, bueno, y usuarios finales. Los propietarios de la zona y los usuarios finales, ¿no? Que serían los stakeholders, ¿no? Que comentan, que es, como tú dices, los que realmente conocen el problema. Quizás no la solución, pero sí el problema, porque lo están viendo cada día cuando se asoman a su ventana, ¿no? Entonces, en España hay bastantes iniciativas multidisciplinares. Yo creo que hoy en día, pues, todas las facultades y universidades que tienen centros de formación e investigación en ciencias del mar tienen ese grado de multidisciplinariedad, ¿no? Por ejemplo, nuestra escuela en Barcelona, a pesar de ser una escuela de ingeniería, pues ha empezado ya hace 2 años el grado de Ciencias y Tecnologías Marinas y fundamentalmente colaboramos con biólogos, químicos, físicos y geólogos de otras universidades y otros centros porque, bueno, es un poco los entresijos de esta ciencia marina, ¿no? O sea, esa multidisciplinariedad. Te cedo la palabra, Valeria. Sí, muchas gracias. Bueno, de lo que mencionaba Andrés, de lo del CEMIE, es un proyecto que está financiado por el gobierno, por el fondo por la Secretaría de Energía y por el fondo educativo, algo como Colciencias, que se llama CONACYT aquí en México.
Y es un proyecto que tiene el objetivo de desarrollar la tecnología para el aprovechamiento de la energía del océano, que es algo que, bueno, en general en el mundo están muchas de las tecnologías en sus primeras etapas de investigación y en particular aquí en México, pues muchísimo más. Y pues ha tenido este objetivo de involucrar universidades de todo el país y tener colaboraciones con otros países también, de distintas disciplinas, ¿no? Hay ingenieros, hay biólogos, hay sociólogos, ingenierías de todas las ramas, mecánicos, oceanólogos, que estamos trabajando de manera conjunta, pues con el objetivo de precisamente, el primer paso, pues fue evaluar el recurso potencial que tienen las costas mexicanas para gradiente térmico, para gradiente salino, para corrientes, oleaje, marea, y en paralelo comenzar a desarrollar tecnología en México que pues nos permita aprovechar todas estas fuentes que pues afortunadamente, digo, tenemos nosotros algunos recursos importantes como el gradiente térmico, el gradiente salino y algunos potenciales no tan altos quizás en corrientes, pero sí hay sitios donde se pueden aprovechar y bueno, pues es un poco como mencionaba, ¿no? El integrar capacidades de muchas disciplinas, tanto nacionales como internacionales en el proyecto. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Aquí tenemos una pregunta para los tres profesores. Entonces nos preguntan, ¿cuál es desde su experiencia, cuál sería el camino que deberíamos seguir en Colombia con el fin de tener desarrollos sostenibles costeros? Esta es una pregunta para los tres. Adelante, yo creo que podemos empezar por las damas. Profesora Valeria, adelante. Muchas gracias. Bueno, digo, realmente no es que yo conozca mucho de sitios en Colombia. Hemos tenido algunas colaboraciones con Andrés, con otros colegas como con Braimir, con otros colegas de la Universidad del Norte. Pero bueno, lo que yo he visto, al menos con los colegas con los que hemos colaborado, es que van en ese camino, ¿no? Ellos están buscando precisamente cómo dirigirse a una ingeniería de costas más sustentable o sostenible, de manera que pues sea se empiece a generar capacidades locales también, y esto pues siempre apoyados de la experiencia internacional que ya existe en otros países. Y bueno, lo que yo he visto es que es hacia donde ellos se están dirigiendo, al menos en su práctica, desde la academia en la ingeniería. Y pues al final creo que para mí es una parte muy importante de la educación, no solo desde la academia, sino para la sociedad en general, donde la sociedad reconozca que este tipo de proyectos o este tipo de ingeniería es necesaria para las condiciones que estamos viviendo ahora en cuestiones de cambios en clima y en patrones de viento, oleaje, temperaturas, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, el paso número uno pues es educación, ¿no? Y con tomadores de decisiones, con empresarios, con locales, ¿no? Con la comunidad, con los niños. Entonces, ese para mí es el primer paso desde esa perspectiva educativa. Y pues por el otro, que eso se derive también en que nuestros gobiernos, que creo en Colombia es un poco similar, inviertan y vean la necesidad de invertir, pues en tener información de nuestras costas, ¿no? En monitorear nuestras costas para que nosotros podamos tener esos elementos que nos permitan realizar estudios más adecuados y con mejor calidad de información. Recuerdo que tuvimos algunas entrevistas con un colega en España y decía fue así como, no, pero eso no es nuestro problema, ¿no? O sea, para nosotros desde este lado de Latinoamérica muchas veces nuestro primer problema es no tenemos información, ¿no? No tenemos datos para hacer los diseños, no tenemos datos para generar nuestro análisis. Y afortunadamente en otros países no es el caso, pero creo que eso sería también un paso muy importante, el que nuestros gobiernos vean esa necesidad de tener la información. Y al menos en México, desafortunadamente, la información muchas veces existe, pero el gobierno no la hace pública. Entonces la tienen ellos almacenada y tú no tienes acceso a esa información. Entonces, bueno, creo que eso sería importante. Muchísimas gracias, profesora Valeria. Continuamos con el profesor Manuel Espino con la misma pregunta. Adelante, profesor. Muchas gracias, Marcela. Bien, yo creo que es fundamental dos aspectos que se han ido repitiendo bastante en estas charlas. Uno es la formación, o sea, tener una masa crítica de personal técnico, científico, que sea capaz de analizar los problemas y resolverlos, y eso es fundamental el papel de las universidades que han estado comentando aquí. Y luego, junto y en paralelo a la formación, la financiación.
O sea, ahí yo creo que los gobiernos, en este caso, pues deben financiar proyectos y sobre todo proyectos mantenidos en el tiempo, porque es fundamental tener mediciones, pero las mediciones de hoy no sirven tener mediciones de un mes o de un año, se necesitan mediciones de una serie de años suficientemente larga para tener series que poder analizar, que poder predecir, que poder sacar conclusiones, y eso requiere un presupuesto permanente, que a veces es difícil. También en Europa y en España en particular es más fácil que te den dinero para un proyecto que dure un año que te mantengan proyectos en el tiempo, ¿no? Porque la política es complicada en ese aspecto. Pero yo creo que esos son las dos ramas. Y luego, una vez tienes esos ingredientes, pues hay que trabajar. O sea, y eso pues en todos los campos, ¿no? O sea, esa masa crítica tiene que aprovechar esa financiación y trabajar. Y nada más. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Muchísimas gracias. Vamos entonces a cerrar esta ronda de preguntas para pasar a nuestra exposición de afiches con el profesor Andrés Osorio. Profesor, adelante con su respuesta. Sí, muchas gracias Marcela y a quien hizo la pregunta. A ver, el camino, creo que ya Valeria y el profesor Manuel Espino nos han dado unas luces respecto a sus panoramas, también contextos muy distintos, pero muy dentro de la realidad iberoamericana, ¿no? ¿Cierto? Digamos, porque México es un caso particular, de pronto más cercano a nosotros, pero también con mucha influencia también del norte. Ha sido también un ejemplo pues, de país en Latinoamérica que ha liderado mucha ciencia, mucha tecnología. Y España pues, nos lleva pues, ciertas ventajas frente al tema, tiene mucha más tradición de país costero, digamos, ha vivido del puerto, de los puertos y del turismo costero muchos años. Yo creo que, pero asimismo también se han cometido muchos errores, ¿cierto? Entonces, digamos que yo creo que tenemos que aprender de esos errores para que nosotros, que estamos dando toda esta vocación de un país marítimo, pues hagamos como unas transiciones. Hoy Colombia ha hecho una apuesta con un documento COMPES que es Colombia. COMPES es como una política, ¿cierto? Para ustedes, para que se pongan, ponerles en contexto, Valeria y Manuel. En el cual apuestan por Colombia como un país potencia biooceánica, es decir, cómo vamos a hacer el aprovechamiento sostenible de nuestros océanos. Y eso pues en el papel yo decía, funciona muy bien. Pero entonces, ¿qué necesitamos? Yo creo que voy a resaltar y voy a repetir 3 cosas que ustedes acaban de decir y que además yo puse en mi presentación. Necesitamos datos transparentes, o sea, es decir, que todos tengamos acceso a esa información. Guardar información no es ningún valor. La información coge valor, el dato coge valor cuando se puede transferir y se puede usar. Ese es el primer punto. El segundo punto es metodologías y técnicas. Es decir, no tenemos todavía todo inventado. No nos sirve transferir conocimiento de otros lugares. Tenemos que generar metodologías y técnicas propias a nuestras realidades y hay que investigar y desarrollar ciencia sobre eso. Y tercero, construir esta masa crítica, ¿cierto? Esa base, digamos, científica, pero también esa masa crítica va conectada con la sociedad, es decir, con los intereses de la sociedad y las personas. Entonces hay que crear cultura y educación, digamos, oceánica, costera, marítima y entendernos como un país marítimo. Yo le preguntaba el otro día a unos colegas en Panamá, a unos colegas en Costa Rica, y ellos se sentían como un país marítimo. Tú le preguntas a una persona en Colombia si se siente como un país marítimo, y dice, no, nosotros somos un país más de montañas que de mar. Entonces, esa conciencia hace que, digamos, permee la política pública y los recursos. Los recursos que asigna hoy el Estado para los temas marino-costeros son ínfimos. Entonces yo creo que ese es un tema absolutamente pertinente. Y conecto que todo eso es necesario, pero conecto temas sostenibles, ¿cierto? Transdisciplinariedad. La transdisciplinariedad y el diálogo de saberes son los que nos va a poder permitir hablar de un tema de sostenibilidad, ¿cierto? Y entender, hay un tema que salía en estos días durante la pandemia, muy importante, que no todo es posible, ni que la ingeniería lo aguanta todo, que hay que respetar los umbrales, hay que respetar los sistemas y los ecosistemas si queremos ser beneficiados sosteniblemente de ellos, ¿cierto? No podemos sobreexplotar la pesca, no podemos desarrollar mega infraestructuras portuarias y talar todos los bosques, no podemos pavimentar todos los ríos, o sea,
necesitamos respetar los límites y los umbrales de esta sociedad, de estos ecosistemas que nos benefician a esta sociedad. Con eso cierro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres profesores por su presentación en esta primera jornada del Taller Internacional de los Océanos. Hoy estamos en nuestra segunda fase. Vamos a pasar entonces a la visita de los afiches con la siguiente metodología. Les contamos que al visitar la exposición de los afiches tendrán acceso en la página del evento. Son 6 afiches producto de investigaciones realizadas por universidades organizadoras y aliadas. Debajo de cada afiche encuentran el chat para interactuar con los autores de cada uno de estos trabajos. Les vamos a contar. En primer lugar, conectividad de poblaciones de coral montañoso por Orbicela Fabiolata en el Caribe colombiano. Ángela Alegría Ortega, María José Sanín, Lizeth Irene Juan Yun, Mario Hernán Londoño Mesa, Universidad de Antioquia y Universidad del CES. Van a encontrar también influencia de la herbivoría en un arrecife de coral en el Caribe colombiano. Tarini López, Jiménez, Lizeth Juan Young y Lenis Flores Leiva, Universidad de Antioquia y Universidades del CES. Población contrastante de litoraria angulífera en el Golfo de Urabá, Caribe colombiano, abriendo caminos en una costa urbanizada. Justin Ramos, Marco Boto, Juan Blanco, Libreros y José Riascos, Universidad de Antioquia. También encontrarán análisis de los procesos físicos paralelos y perpendiculares al Inner Shell y Surf, zona de la playa La Martina, Turbo, Caribe colombiano. Daniel Balbuena, Sierra, Vladimir Toro, Manuel Grifol, Universidad de Antioquia, Universidad Politécnica de Cataluña. Variabilidad estacional e interanual de la intemperatura superficial del mar en el Golfo de Urabá, Juan Ruiz Vivares, Cristian Álvarez Bedoya, Vladimir Toro, Manuel Grifol, Universidad de Antioquia, Universidad Politécnica de Cataluña. Y por último, inventario del mercurio depositado en sedimentos estuarinos del suroeste del Caribe colombiano durante los últimos 1000 años del Holoceno tardío. Kelly Romaña, Esae Grajales y Alex Fernando Rúa, Universidad de Antioquia. Que disfruten la muestra. Enseguida retomamos entonces con la segunda parte de nuestro Taller Internacional de los Océanos. Que disfruten nuestra exposición.